Muy bien, ahí estamos. Perfecto. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con esta placa, ¿sí? Y vamos a ver en principio cómo se refiere Dios al matrimonio. ¿Cómo es que Dios se refiere al matrimonio? En el libro de Malaquías, capítulo 2, verso 14, dice: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Sí? Vamos a dejar toda la primera parte del versículo, la vamos a obviar y nos vamos a quedar con la última nada más, ¿sí? Porque la primera parte es brava, ¿eh? La primera parte habla de la deslealtad y demás, pero hoy no es el tema, sino que hoy nos vamos a concentrar solamente en la última parte de este pasaje donde dice, la mujer de tu pacto, ¿sí? La mujer de tu pacto. Dios ve entonces al matrimonio como un pacto. Comencemos definiéndolo de esta manera, ¿sí? Dios define al matrimonio como un pacto, la mujer de tu pacto. Ahí entran algunos interrogantes, ¿sí? Que quizás en otros momentos, o algunos que tienen estos interrogantes me los pueden hacer en forma personal, porque a veces hay personas que dicen, pastor, yo no soy casado por la iglesia. Ok, ¿y estás casado civilmente? Sí. Otros me dicen, pastor, yo no estoy casado, y tienen 60 años de matrimonios, ¿sí? Y de estar juntos, digamos, en concubinato. Entonces me dicen, no estoy casado. ¿Por la iglesia? No, porque yo no conocía al Señor. ¿Y por civil tampoco? Ok, entonces son situaciones muy especiales, hermanos, y no tenemos que nosotros creer que porque en la actualidad se le llama matrimonio a algo que pasa por una institución llamada registro civil, es allí donde se constituye. ¿Sí? No sé si me explico lo que estoy tratando de expresar. El registro civil es una institución humana moderna, que no tiene muchos siglos, apenas y debe tener 150 años más o menos el registro civil aquí en Sudamérica. Entonces, las personas antiguamente no se casaban por registro civil. El registro civil es una institución, como les digo, de gobierno, del gobierno humano, terrenal, y es una institución moderna. Antiguamente, el pacto no tenía que ver con un paso por el registro civil, ¿sí? Ni tampoco tenía que ver, en todo caso, por pasar delante de un pastor, porque si hablamos antes de Cristo no existían pastores. Entonces, cuando Dios está hablando aquí en Malaquías acerca de la mujer de tu pacto, está hablando antes de que existieran sacerdotes, pastores y registro civil. Pero ya Dios estaba refiriéndose al matrimonio como un pacto. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces es un tema para definir cada matrimonio, podríamos decir, es un mundo aparte. Cada situación matrimonial es un mundo aparte. Ahora, por supuesto que la palabra de Dios dice que a partir de que llegamos a Cristo, nuestra vida tiene que comenzar a ordenarse. Entonces hay ciertas cosas que tienen que entrar en pacto, en el pacto divino y establecido por Dios, para que un matrimonio esté bajo la bendición del Señor. Amén. Muy bien, vamos a definir primero lo que es entonces pacto. ¿Sí? La palabra pacto en hebreo es verit, que significa en español o en castellano pacto. Y esto tiene básicamente aquí resumo y concluyo, con dos significados. Primero, acuerdo de iguales. Ambas partes se someten el uno al otro respecto de condiciones y responsabilidades y beneficios que van a recibir por entrar en ese pacto precisamente. ¿Sí? Es un acuerdo entre iguales, entre dos personas. Cuando se produce un acuerdo entre dos personas sería entre iguales, entre dos empresas sería un pacto entre iguales, un convenio, contrato entre iguales. También es un acuerdo de rey y vasallo. Allí es una parte la que se somete a la otra, ¿ok? Vamos a ir profundizando un poquito esto y lo vamos a leer ahora en el diccionario bíblico para tener mayor claridad sobre el asunto. La definición allí en el diccionario bíblico es la siguiente. La palabra pacto del hebreo verit, ¿sí? Que significa pacto, convenio, acuerdo, ¿sí? Acuerdo. También del griego diatek, que también significa, por supuesto, convenio, acuerdo y pacto. Término que se usa en las escrituras para los convenios entre hombre y hombre. ¿Sí? Esto es lo que dice el diccionario bíblico. Término que se usa en las escrituras para los convenios entre hombre y hombre, y entre uno o más hombres y Dios. Allí también se producen pactos.
Hablando en general, pacto generalmente aparece en este último sentido. Es decir, cuando la Biblia habla de pacto, generalmente la palabra de Dios se refiere al pacto de Dios con los hombres. Los pactos antiguos eran de dos clases, los pactos antiguos. A esto me refería recién cuando estaba haciendo la introducción. Los que se hacían entre iguales y los que involucraban a un señor y un vasallo. En un pacto entre iguales había un acuerdo mutuo acerca de las condiciones, los privilegios y las responsabilidades que involucraba este acuerdo y este pacto. En un pacto entre un señor y un vasallo, un conquistador y los conquistados, entre un superior y un inferior, el señor o el conquistador era él el que especificaba las condiciones, los privilegios y las responsabilidades que competían a ambos pactantes. Y el vasallo, el subyugado, ¿sí? El vasallo o la nación subyugada se sometía a las condiciones que les eran impuestas. Un acuerdo semejante a esto fue el que le propuso Sennacherib a Ezequías, lo podemos ver allí en la palabra del Señor. Sin embargo, a través de las Escrituras el término pacto describe más comúnmente la relación formal que existía entre Dios por una parte e Israel como su pueblo escogido por otra parte. Obviamente, este no era un pacto entre iguales, ¿sí?, sino entre el Dios infinito y el hombre finito. El Señor mismo determinó las provisiones del pacto, las dio a conocer a su pueblo y les dio la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo. Una vez ratificado, sin embargo, escuche bien lo que dice aquí el diccionario bíblico, una vez ratificado el pacto, sin embargo, se consideraba que era obligatorio tanto para Dios como para su pueblo. ¿Sí? Es decir, cuando Dios establece un pacto, cuando Dios establecía las condiciones, los privilegios, los beneficios, todo el ordenamiento que tenía este pacto, todos los artículos que este pacto tenía, cuando Dios establecía esto, era un pacto semejante al que se producía entre un rey y un vasallo. Es decir, cuando llegaba un rey conquistando una zona, una región, los pueblos que eran subyugados con sus reyes, estos tenían que entrar en pacto, si no querían morir, ¿sí?, si es que no querían morir en esta batalla o guerra, tenían que entrar en pacto de paz. Y para hacer un pacto, el que ponía las condiciones era el rey conquistador, ¿sí? En este caso, el pacto que Dios hace con los hombres es algo parecido, es decir, Dios hace los pactos, Dios propone los pactos, Dios propone las condiciones, propone todos los artículos que tiene este pacto, responsabilidades y demás, y el hombre es el que tiene que aceptar o rechazar. También en ese pacto, por supuesto, también quedan claras las consecuencias de aceptarlo o las consecuencias de no aceptarlo, ese pacto. Usted lo puede leer claramente en Deuteronomio capítulo 28, cuando allí la palabra de Dios se refiere a las consecuencias. Esto tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Israel. En Deuteronomio 28 dice las consecuencias que traía a Israel el no entrar en pacto con Dios, el no obedecer este pacto de Dios. Habían maldiciones que venían como consecuencia y habían bendiciones que venían como consecuencia si el pueblo de Dios obedecía el pacto, ¿sí? Este pacto precisamente se le llamó pacto mosaico, ¿sí?, el pacto de la ley de Moisés. Muy bien. Entonces es Dios quien pone las condiciones, es Dios quien pone los requisitos o todos los privilegios y beneficios que significa entrar en ese pacto, pero lo que nos interesa a nosotros, hablando respecto del matrimonio en relación con pacto, es esta última parte que leemos aquí en la placa. Que una vez ratificados los pactos, el pacto entre Dios y los hombres, una vez ratificado, se consideraba, y se considera hasta el día de hoy, que era obligatorio a partir de ese momento, no solamente para el pueblo de Dios, sino que era obligatorio
obligatorio también para Dios. Dios se comprometía con ese pacto, Dios entraba en pacto con su pueblo y Dios prometía que Él sería fiel a sus promesas, al pacto, al acuerdo que Él había establecido con su pueblo. ¿Sí? Por eso es que a veces Dios, inclusive, cuando llama al pueblo a entrar en pacto con Dios, en lo que está haciendo Dios es llamarlo a estar en paz con Él. ¿Sí? Que entren en pacto con Dios significaba que pudieran estar en paz con Dios porque iban a hacer la voluntad de Dios. Y Dios les decía siempre que estar en paz con Él y estar en el pacto con Él significaba para ellos bendiciones sobreabundantes. Bendiciones extraordinarias vendrían sobre sus vidas. Entonces, no entrar en pacto con Dios o no respetar los pactos de Dios con nuestras vidas realmente es, de parte de nosotros los hombres, un acto de necedad. No entender el pacto de Dios es un acto de necedad. Es muy importante tener claro el pacto de Dios con nosotros. Hoy en día nosotros ya no estamos bajo ese viejo o antiguo pacto, ¿sí? Como se le llama, sino que hoy nosotros estamos bajo un pacto nuevo, es el pacto de la gracia, que se dio inicio a partir del día de Pentecostés en adelante, o si se quiere, desde el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario hacia adelante, ¿sí? ¿Por qué digo Pentecostés? Porque fue el día en que se selló definitivamente el pacto con el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Muy bien. Entonces lo que entendemos hasta aquí es que el pacto somete a las dos partes. Dios se somete al pacto. El hombre se tenía que someter también al pacto. Una vez que entraba en ese pacto, una vez que pactaba, tenía responsabilidad de cumplimiento por ambas partes. Por lo tanto, el pacto somete. Tenemos que entender esto, por favor, para entender lo que viene más adelante. El pacto somete a ambas partes a cumplir con todos los condicionamientos que tenía este pacto, ¿sí? Básicamente dijimos entonces que un matrimonio es un pacto. Dios lo ve como tal en Malaquías 2:14, ¿sí? Lo ve como tal, como un pacto. Entonces, cuando nosotros entramos en pacto con una persona para casarnos, ¿sí? En nuestro caso con nuestra esposa, cuando entramos con nuestras esposas en pacto, tuvimos que tomar un acuerdo con ella. Primero pedimos matrimonio, primero hubo una relación de acercamiento y demás, y después luego pedimos matrimonio, y la otra parte tuvo que estar de acuerdo. Si la otra parte no está de acuerdo, no se puede producir tal acto. ¿Me entienden? Nadie está entrando en matrimonio a no ser en algunas partes del mundo donde hay ciertas culturas y ciertas religiones que obligan a las niñas a entrar en matrimonio. Pero aún así no sería un pacto. Eso no sería un pacto. ¿Por qué? Porque se la está obligando a una parte sin que ella esté de acuerdo. Y básicamente estamos diciendo que el diccionario bíblico nos enseña que los pactos, aún el pacto que Dios establece con los hombres, los pactos que Dios estableció con los hombres a lo largo de la historia, el hombre tuvo la libertad de elegir, de aceptarlo o de rechazarlo. Por supuesto, trae consecuencias una cosa o la otra, pero el hombre tiene la libertad de elegir. ¿Me entienden? Entonces, en este caso, lo que entendemos, como decíamos, es que el pacto somete a las partes. Nosotros, cuando decidimos hacer un contrato, nos estamos sometiendo a ciertas condiciones y por ambas partes, vamos a salir de la esfera matrimonial y vamos a llevarlo al campo comercial, por ejemplo, o al campo empresarial, cuando se producen convenios entre empresas o se producen actos de negocios, ¿sí? Compras y ventas y ese tipo de cosas, estamos realizando un pacto, estamos realizando un contrato, un convenio que nos compromete a las partes a poder cumplir con ciertas condiciones para poder recibir los beneficios de ese convenio, ¿sí? Para poder recibir los beneficios de ese pacto y ese convenio tenemos que ser fiel a las condiciones y responsabilidades que nos competen. Muy bien. Y entramos por libre decisión, entramos con toda libertad a ese pacto. Es decir, yo decido ser parte de eso. A mí mi mujer no me casó, casar con Z me refiero, ¿sí? Con ella yo me casé con S, pero ella no me casó con Z, ¿sí? No fue una cacería esto, sino que ella
entró en pacto conmigo, yo entré en pacto con ella, tomamos un acuerdo y ambos fuimos juntos al altar sin que nadie nos obligara a llegar a ese lugar a tomar esta decisión. ¿Me entienden? Entonces fue un pacto, fue un acuerdo, básicamente, lo que nosotros hicimos. Por eso Pablo, antes de comenzar a hablar sobre el matrimonio en Efesios 5, les hace recordar, precisamente en el versículo 21, que como va a hablar de matrimonio, ¿de qué va a hablar él? De pacto. Entonces les dice que esto comienza, los pactos comienzan ¿con qué? Con sometimiento. Es por eso que Pablo comienza a hablar acerca del matrimonio, utilizando el paradigma de Cristo y la Iglesia, desde el versículo 21 cuando dice, someteos unos a otros en el Señor. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros. ¿Sí? Algunos quedaron allí medio el domingo pasado, como fue en la última parte del mensaje, quedaron un poco extrañados cuando yo dije que mi esposa está sometida a mí, y a muchos les gustó que yo dijera eso, pero cuando yo les dije que yo estoy sometido a mi esposa, por ahí algunos dudaron de mi pastorado, quizás, no sé, de mi hombría. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, hoy en día está de moda decir que vivimos en una sociedad patriarcal, que vivimos en una sociedad machista, que vivimos, sí, hay movimientos sociales que se refieren a estos temas de esta manera. Muy bien, nosotros vamos a dejar de lado un poquito toda esta cuestión de construcción cultural o de deconstrucción, como le quieren llamar algunos, ¿sí? Vamos a dejar un poquito de lado esto. Más tarde, más adelante, nos vamos a dar cuenta por qué tenemos que dejar de lado estas ideologías y fuerzas vivas de la sociedad que están tratando de llevar a la sociedad hacia determinados fines u objetivos. ¿Sí? Nosotros nos vamos a aferrar aquí a lo que el Señor nos dice en su palabra. Si Dios dice que yo me tengo que someter a mi esposa, debe ser por algo. Ahora, yo entiendo por qué. Ya entendí que estoy en un pacto. Y si entro en pacto con alguien, en este caso con mi esposa, yo también asumo responsabilidades. Yo también tengo condiciones y privilegios. Yo también tengo algunos beneficios al entrar en este acuerdo y en este pacto. Amén. Pero para que esos beneficios y privilegios yo los pueda disfrutar, para eso yo me tengo que someter a las condiciones. A las condiciones. Y las condiciones, en este caso, Pablo las describe a partir del versículo 22 en adelante. Allí dice cómo debe ser la esposa con el esposo y el esposo con la esposa cristiana. ¿Sí? Hoy no voy a entrar en ese tema, así que si ustedes quieren ir adelantando, pueden hacer la lectura de ese pasaje de Efesios 5, 22 en adelante, donde habla acerca del rol de la esposa cristiana y el esposo cristiano, para que veamos cómo ambos estamos sometidos el uno al otro. Es decir, yo no hago lo que quiero, tampoco mi esposa hace lo que quiere. ¿Por qué? Porque para hacer algo y que no haya conflictos en nuestra familia, tenemos que tomar acuerdos. Acuerdos, es decir, cuando hablamos de acuerdo, ¿hablamos de qué? De respetar pacto. Cada vez que entramos en acuerdo, entramos en pacto. Cada vez que llevamos a cabo un acuerdo con mi esposa, entonces estamos entrando en respetar ese pacto que hicimos desde hace más de 30 años atrás hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? Ahora, ustedes pueden ver cómo estas manos están representando de alguna manera este pacto, ¿sí? Si estamos hablando de matrimonio, allí tendrían que haber 4 manos cruzadas de esta manera, sometidas unas con otras, ¿sí? Porque estaríamos hablando solo de 2 personas. Pero hemos representado 2 manos más, o sea, una persona más que entra en este pacto matrimonial, y ese tercer actor que entra en pacto en el matrimonio es Dios. Dios mismo pasa a ser parte de este pacto. Si nosotros dejamos a Dios de lado, les puedo asegurar que nuestro amor sería efímero, humano, superficial, limitado y finito. Se acaba, se termina. Lo único, esto lo vamos a explicar también más tarde, si no voy a profundizar hoy porque hoy solo quiero profundizar en el tema del pacto y los valores. Hoy estamos en esos temas. En los próximos domingos vamos a hablar de estos otros temas que son sumamente interesantes. El tema del amor, la diferencia entre el amor filio, el amor eros, el amor ágape, las diferencias que hay entre ellos y por qué tenemos que vivir de determinada manera con nuestras esposas. Vamos a hablar de comunicación, los tipos de comunicación, oblicuas, verticales, horizontales. Bueno, hay
muchas cosas que van a ser muy útiles, herramientas muy útiles para la familia y para el matrimonio. Vamos camino hacia eso, ¿sí? Entonces estamos entendiendo hoy que el matrimonio es un pacto. Dios lo ve como pacto, Dios quiere que nosotros nos sometamos a este pacto y Él también es parte de este pacto. Él entra a jugar una parte importante en este pacto matrimonial y familiar. ¿Por qué? Porque precisamente Él fue el inventor de este pacto. Él fue quien inventó, Él fue quien puso este diseño a la humanidad. Él fue el que le interpuso este diseño a la humanidad, el diseño de familia. Amén. Muy bien. Continuamos entonces a la siguiente placa. Hay un trabajo entonces de equipo y en equipo cuando hablamos del pacto matrimonial, ¿sí? Cuando ambas partes se someten el uno al otro, fíjense lo que sucede. Cuando ambas partes, esposo y esposa, se someten el uno al otro, ambos están sometidos el uno al otro, en el matrimonio y a su vez, ahora siendo uno, ¿sí? Este es el misterio, se hacen uno solo, siendo uno, se someten en unidad a Dios. Si esto sucede, si esposa se somete al esposo y el esposo se somete a la esposa, y ambos, siendo uno, se someten a Dios, ¿saben lo que pasa con el diablo que viene siempre a destruir los hogares? Que esa es la gran lucha que vemos nosotros todos los días. Los pastores estamos todos los días atendiendo situaciones conflictivas en los hogares y en las familias muchas veces, ¿sí? Y vemos detrás de eso que la lucha, como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, no es contra sangre y carne, sino que hay también cosas detrás de eso que son espirituales y están batallando contra la paz del hogar y la unidad del matrimonio. Ahora, cuando el matrimonio logra esto, cuando el esposo se somete a la esposa y la esposa al esposo y ambos a Dios, lo que sucede es esto. Esto es lo que sucede. ¿Está viendo con claridad la parte gráfica? ¿Está entendiendo el gráfico? ¿Sí? Se le pega una patada al diablo y se lo saca volando de la casa y la familia. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Primero, número 1, someteos pues a Dios. ¿Se da cuenta cómo el someternos, es decir, el estar en pacto, el estar sometidos a ese pacto nos beneficia, nos bendice? Se termina el caos, se terminan las riñas, se terminan las peleas, los disgustos, se termina la falta de paz en el hogar, comienza a haber respeto, comienza a haber solidaridad, comienza a haber libertad de acción y movimiento, comienza a suceder algo maravilloso en la familia cristiana cuando respeta estos puntos, ¿sí? No se trata solo de ser creyentes, amados. No se trata solo de ser creyentes. Recuerdan que les he hablado de estas 5 relaciones que tenemos con Cristo. Creyente, ¿sí? Nosotros primero somos oyentes, perdón. Primero oyentes. Segundo, creyentes. Tercero, discípulos. Cuarto, siervo. Quinto, amigos. Amigos de Dios. Tenemos que ir avanzando en esa relación. No podemos quedarnos todo el tiempo como oyentes. Si usted es solamente oyente y no hace, ¿sí? Si solo somos oidores y no hacedores de la palabra de Dios, pues usted se va a ver muchas veces enfrascado en situaciones o metido en situaciones de conflicto que no va a saber cómo salir si no se puso a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Si no escuchó con atención y se puso a hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es someternos a su voluntad, es someternos a Dios. Entonces cuando dice aquí someteos pues a Dios, es hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad respecto del matrimonio? Que yo me someta a mi esposa. Ay, esto es un pensamiento que va en contra de todo pensamiento patriarcal o machista, como se dice hoy en día, ¿sí? No, es que Dios pone las cosas en su lugar y Dios reivindica el valor de la mujer y lo pone a la misma altura del hombre en ciertas cosas. Luego algunos estarán recordando, sí, pero el hombre es cabeza del hogar. Sí, amén, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿quién es cabeza del hombre? Cristo. Amén. ¿Y qué te dice Cristo? Que te sometas a tu esposa. Entonces, ¿te das cuenta? O sea, hay que razonar las cosas como corresponde. Cristo es tu cabeza como varón y tú cabeza de tu esposa. Perfecto. Bien, entonces ambos tenemos que hacer lo que dice el Señor.
¿Y qué dice el Señor en el texto de Efesios que leíamos, 5:21? Que nos sometamos el uno al otro. Eso es lo que nos dice. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos que ir entendiendo el texto en su contexto, como corresponde, para poder vivir esa vida que Dios quiere para nosotros. La mujer no es ni más ni menos. La mujer no vale menos que el hombre. La mujer no tiene una posición menor en la gracia, ¿sí? Usted lo puede leer claramente en el capítulo 4 del libro de Efesios. Allí habla de la gracia de Cristo, que la medida entera y completa de la gracia de Dios manifestada en Cristo fue dada a los hombres, dice, a todos los hombres, incluyendo varones y mujeres. Obviamente, cuando la Biblia allí dice hombres, se está refiriendo al género humano. Entonces, la gracia de Cristo, la salvación, no es menor para la mujer o mayor para el hombre, ¿no? Es la misma medida. Los dones del Espíritu Santo fueron derramados sobre la iglesia de igual manera sobre varones como sobre mujeres, ¿sí? Entonces, tenemos que ir sacando de nuestra cabecita esa contaminación que venimos trayendo de filosofías, ideologías y cosas que este mundo nos ha querido meter en la cabeza y empezar a escuchar lo que Dios dice en su palabra sin que tengamos que perder nuestra hombría por eso. ¿Sí? Porque no estamos hablando de eso. Acá no estamos hablando de feminizar al hombre, por supuesto que no, ¿sí? No estamos hablando de eso, ni siquiera la mujer debería querer eso, ninguna mujer quiere eso, una mujer quiere tener un hombre con todas las letras a su lado, ¿sí? Y un hombre cristiano con todas las letras entiende lo que dice Dios en su palabra. También una mujer de Dios con todas las letras entiende lo que Dios dice en su palabra. Eso usted lo puede leer en Efesios 5:21 en adelante, ¿sí? Pero ese no es el tema de hoy. Eso ustedes háganlo como una práctica en su casa. Lean, por favor, ese pasaje para que vean los roles de la mujer cristiana y los roles del varón cristiano. Después vamos a nosotros a desarrollarlo en los próximos domingos. Muy bien. Entonces, hasta aquí. Ya hemos entendido esto. Que un matrimonio sin pacto, que quiere decir acuerdo, sin pacto, está condenado ¿a qué? Está condenado al conflicto. Si ustedes me preguntan entonces, pastor, ¿por qué tenemos tanto conflicto? Es porque no estamos entrando en pacto. Al no entrar en pacto, empezamos a tener conflictos. Empezamos a tener situaciones problemáticas en la casa, en el hogar, de entendimiento, situaciones de comunicación graves cuando no hay pacto, cuando no hay acuerdo. Amén. La palabra del Señor dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Léase en este caso acuerdo como pacto. ¿Sí? ¿Estarán dos juntos si no entraren en pacto? ¿Andarán dos juntos por el mismo camino de la vida si no entran en acuerdos? Pues andarán juntos algún tiempo quizás. Se soportarán por algún tiempo probablemente. Se aguantarán el uno al otro durante un tiempo. Pero en algún momento esa relación va a caer y colapsar porque no se está respetando el pacto. El pacto, no se está teniendo acuerdo en el matrimonio. Y fundamentalmente teniendo en cuenta que el que está metido en ese pacto y debajo de quienes debemos estar sometidos es Dios. Es Dios, ¿me entienden? Más allá de que estoy sometido a mi esposa y mi esposa a mí, ambos debemos estar sometidos a Dios, al pensamiento de Dios, a la doctrina divina, a la enseñanza de su palabra, a su palabra en definitiva, que es lo que sustenta el universo. ¿Recuerdan cuando leíamos en Hebreos hace domingos atrás que lo que sustenta el universo entero es la palabra de Dios? Y si la palabra de Dios es capaz de sustentar al universo entero, ¿será capaz de sustentar el pequeño universo de tu familia? ¿Será capaz de sustentar el pequeño universo de tu matrimonio? Por supuesto que sí. Si sustenta el universo entero, ¿cómo no va a sustentar y sostener tu matrimonio y tu familia? Muy bien. Entonces, ¿el acuerdo debe ser en base a qué? ¿El pacto debe ser en base a qué cosa? Colosenses 2:7 dice de esta manera: arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados,
abundando en acciones de gracias, mirad que nadie os engañe por medio de qué. Escuche con atención. Filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. ¿Sí? Es decir, ¿qué sucede cuando un matrimonio entra en conflicto? Lo primero que hacen los hombres y las mujeres, generalmente, es ir en busca de consejo o de consuelo en algunos casos. ¿Sí? Cuando se busca consuelo, generalmente van a la casa de los padres. Cuando se busca consejo, generalmente van a la casa de los amigos. O, en el mejor de los casos, a consultar a algún profesional capacitado en el área. ¿Sí? Pero nos encontramos, muchas veces, que aún las filosofías, aún las ideologías, aún las tradiciones más nobles que tiene nuestra familia, no coincide con las tradiciones más nobles que tiene la otra familia, que es la contraparte en el matrimonio. ¿Sí? Entonces nos encontramos con choques culturales, nos encontramos con choques de tradiciones cuando se unen dos personas. Es por eso que tenemos que despojarnos de todas estas filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de hombres. Tenemos que despojarnos de todas estas cosas para empezar a tomarnos ¿de qué? De aquellas cosas que nos han sido enseñadas, como dice el versículo más arriba. ¿Qué era en lo que habían sido enseñados los de Colosas, los de la ciudad de Colosas? En la palabra del Señor. Ahora, este pasaje dice algo más, y a mí me gusta cómo lo dice la Biblia de lenguaje sencillo. El mismo pasaje que estamos compartiendo, pero en la versión de lenguaje sencillo, aquí al lado, en la placa del lado derecho. ¿Qué dice allí? Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Cristo, cada vez más en Él, y vivan obedeciendo sus enseñanzas. ¿Cómo tenemos que vivir? Obedeciendo sus enseñanzas, para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Fíjense ese versículo, qué tremendo, cómo lo dice. ¿Cómo lo dice? Tal como se les enseñó. Es decir, primero tiene que haber una enseñanza, ¿sí? Y esa enseñanza tiene que estar fundada y basada en las Escrituras, lo que Dios dice, no lo que el pastor dice, no lo que las filosofías dicen, no lo que las cosas de esta tierra, las tradiciones o costumbres de este mundo dicen. No, lo que Dios dice en su palabra. Tal como se les enseñó, confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para que cada vez sean mejores, para ser cada vez mejores. Mejores esposas, mejores esposos, mejores matrimonios, mejores padres, mejores hijos, mejores ciudadanos, mejores profesionales, mejores en todo lo que podamos ser algo. ¿Sí? Ahora lo que dice el siguiente versículo es muy fuerte. Dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. De eso hay mucho hoy en día, ¿eh? Ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente, escuche lo que dice ahora, esto sí que está potente. Esa gente, ¿quién es? Los que te quieren dar ideas y razonamientos humanos que parecen muy sabios muchas veces. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. ¿Quieren que le pongamos una etiqueta moderna a esto que está diciendo allí el texto bíblico? La etiqueta moderna sería humanismo. Humanismo. ¿Se da cuenta? El humanismo se ha metido en todos los estratos sociales, fundamentalmente en los lugares donde se ministra o se imparte educación, formación profesional, las universidades, los colegios secundarios. Hoy en día muchísimas universidades están siendo atravesadas por el humanismo, están poniendo al hombre como el centro del universo y no a Dios, y de hecho quieren correr a Dios del centro de la escena, quieren sacar a Dios del ámbito educativo, ¿sí? Lo quieren correr
¿Por qué? Porque tienen problema con la moralidad, porque tienen problema con el pecado. Entonces se producen una serie de razonamientos para tratar de justificar al pecado y tratar de justificar su estado. Y en todos esos razonamientos, algunos estudian y estudian y estudian y se reciben de una cosa, de otra y suben en grados y qué sé yo, pero aún así tienen sus vidas destrozadas, sus hogares destrozados, sus matrimonios van por el cuarto o el quinto, ¿sí? Hijos tirados por todos lados. Eso es lo que hace el enemigo. El enemigo les ha hecho creer razonamientos pseudo inteligentes, pseudo sabios o pseudocientíficos, les ha hecho creer estas ideas, ¿sí? Pensamientos complejos que parecen muy sabios y muy profundos, pero que en definitiva son huecas sutilezas. Pensamientos de hombre que no tienen nada que ver con lo que Dios dice en su palabra. Obedecen al pensamiento satánico y no al de Cristo. Esto sí que es fuerte, ¿eh? Pregunto, la palabra de Dios, que sustenta el universo, como les decía recién, ¿podrá sustentar nuestro matrimonio? Fíjense lo que dice Salmo 119, 104. Allí dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. De tus mandamientos, de tu palabra, he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es la palabra de Dios para nuestras vidas. Recuerdo en una oportunidad de estar hablando con una jueza de familia. Sentada al lado de ella una psicóloga. Estábamos conversando sobre una situación de familias, justamente. Y esta mujer, esta jueza de familia, hablaba de una manera, pontificaba, ¿sí? Y hablaba de una manera como que, wow, ella era la dueña de la verdad. Y en un momento, estábamos hablando acerca de la disciplina de nuestros hijos. Estábamos hablando acerca de eso, ese fue un tema fuerte que tratamos, la psicóloga me escuchaba con mucha atención. Entonces me dice, usted como pastor, ¿usted cree que se debe ejercer algún tipo de violencia en la disciplina? ¿Algún tipo de violencia? Digo, no, por supuesto que no. La disciplina no es para violentar a nadie, la disciplina es para justamente encauzar algo que está torcido. Ahora, cuando encauzamos lo torcido, duele, ¿sí? La disciplina duele. La disciplina causa tristeza por momentos, eso dice la palabra de Dios. Entonces, porque ella me decía que no había que causarle dolor a los niños porque los traumatizaba y qué sé yo, me estaba hablando de ese punto de vista. Entonces yo le presenté este otro punto de vista que no era un razonamiento mío, era un razonamiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y esta mujer se puso en una tesitura tan terca, entonces yo le dije, mire, yo no me voy a poner a discutir con usted sobre estas cosas, en realidad el tiempo le va a dar la razón a usted o a mí. Van a pasar los años, le dije, y me gustaría saber de aquí a unos años dónde están sus hijos y dónde están mis hijos. ¿Qué tipo de personas son mis hijos y qué tipo de personas son sus hijos? Entonces ahí vamos a ver realmente qué tipo de disciplina es la que da resultado. Muy bien. La psicóloga asentía con su cabeza, moviendo su cabeza así afirmativamente. Cuando me escuchó decir eso, no dijo una sola palabra, asentía solamente. Terminamos la conversación ahí muy amablemente y nos fuimos. Resulta que después me entero que una hermana de nuestra congregación en aquellos años, estoy hablando de hace unos 20 años atrás, y una hermana de la congregación era empleada doméstica de la casa de la jueza. Porque resulta que yo comenté esta charla que tuve con la jueza, lo comenté con los hermanos, y la hermana me dice, ¿qué jueza? Jueza de familia, le digo. ¿La señora fulana de tal? Sí, tal jueza. Ah, pero yo trabajo en su casa, me dice la hermana. Sí, le digo, mira vos, qué interesante. Sí, yo trabajo en su casa. Dice, y me comenta la hermana, comete una infidencia en ese momento y me dice, es pobre señora, me dice, va a tener muchos problemas con su hija. ¿Con su hijita? Le digo, ¿qué pasa con su hijita? Sí, me dice, su hijita chiquita, una nena de 8 años aproximadamente. Le digo, ¿por qué? ¿Qué problema tiene? No, lo que pasa es que ella como trabaja de jueza y se lo pasa todo el día afuera y está todo el día trabajando y está divorciada de su esposo,
ella tiene ya su matrimonio roto, la nena se queda sola en la casa, ¿sí? Y yo suelo estar varias horas cuando la nena está sola en la casa. Entonces yo la he encontrado varias veces haciendo lo mismo. ¿Qué cosa? Mirando pornografía por internet. Una nena de 8 años consumiendo pornografía a los 8 años a través de la computadora. Imagínense el futuro de esa niña, ¿sí? Entonces inmediatamente me contestó lo que yo le había dicho a la jueza. No hacía falta esperar tantos años, que vinieran tantos años por delante para ver el resultado de quiénes iban a ser mis hijos y los de ella. Ya las cosas estaban sucediendo. Ya su hija, por no estar disciplinada como correspondía, estaba destruyendo su moral, ensuciando sus ojitos y destruyendo su moral por causa de eso. ¿Se da cuenta? Terrible lo que estaba pasando en esta casa, en este hogar. Y ya estaba destruida la casa, ya los padres se habían separado. Muy bien, gracias a Dios hoy yo tengo excelentes 5 preciosos hijos, 4 nietos maravillosos, tengo un matrimonio de más de 30 años. Entonces, ¿qué voy a decir con esto? Oh, gloria a mí, gloria al pastor que es un hombre tan sabio, ¿no, hermanos? Yo soy un hombre que Dios sacó de la pobreza, de la miseria, del pecado más profundo y más asqueroso. Dios me sacó de la ignorancia siendo una persona inculta, y Dios comenzó a trabajar en mi vida y fue produciendo cambios y santificando mi vida a lo largo de los años para que hoy pudiese estar parado y sustentado en mi fe por su palabra. Es su palabra la que me sostiene y me sustenta. ¿Sí? Su palabra es la que me sostiene y me sustenta. Miren, para cerrar el tema de la jueza, en aquel momento me acuerdo que le dije, señora, le digo, usted me está diciendo, porque ella me descalificaba porque yo era creyente y porque tenía en mis parámetros de conducta, tenía en cuenta a Dios, ¿sí? Entonces ella me criticaba por eso. Le digo, señora, usted, discúlpeme, pero si es así, usted está actuando hipócritamente. Y eso le molestó. ¿Por qué me dice eso? Porque usted está actuando como una persona que representa la ley, ¿sí? Y nuestra Constitución dice que nosotros, los argentinos aquí en este país, invocamos a Dios como fuente de toda razón y justicia. Así que usted me está diciendo algo en contra de la ley que usted misma representa. Esas fueron las últimas palabras. La señora quedó muda, ¿sí? Entonces, amados, ¿qué tenemos que hacer? Volver a la palabra, volver a la escritura. La ciencia todo el tiempo está tratando de crecer y evolucionar, y eso no está mal. Eso no está mal. Los conocimientos humanos, mientras que sirvan para edificar al hombre, que sirvan para que el hombre crezca y se edifique y evolucione, eso está perfecto. No estoy hablando ni despotricando en contra de la sana ciencia o de la ciencia verdadera. Porque la Biblia dice que hay una pseudociencia, que hay una ciencia que es falsa, pero hay una que es verdadera entonces, ¿sí? Entonces no estoy hablando en contra de eso, pero debemos crecer a partir del conocimiento de la palabra. La ciencia no puede ser amoral, la ciencia no puede ser inmoral, ¿sí? La ciencia debe tener también ciertos cánones, ciertos límites para poder evolucionar. ¿Cuál es entonces el fundamento más seguro que nosotros tenemos para poder fundamentar nuestras vidas? ¿Sí? La palabra de Dios, leíamos recién en Salmo 119, es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, la palabra de Dios. La palabra de Dios es el sustento más fuerte, ¿sí? El fundamento más fuerte, la roca más fuerte sobre la cual nosotros podemos edificar nuestra vida de fe. Volvamos entonces a la Biblia, hermanos. Volvamos a la palabra. Hebreos 1:1 al 3 dice justamente esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Qué sustenta?
todas las cosas. ¿Qué sustenta mi matrimonio? ¿Qué sustenta la vida de mis hijos? ¿Qué sustenta mi futuro? ¿Qué sustenta con su palabra mi vida entera? ¿Qué sustenta el universo? Dice aquí. Todas las cosas son sustentadas por su palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús mismo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Ok. Aquí llegamos entonces al punto de los valores. ¿Recuerdan el domingo pasado? Yo les di 5 valores. Varios me enviaron sus cartas, sus respuestas, que las voy a analizar ahora, en esta semana. Voy a hacer el análisis, ¿sí? Pero aquí tenemos hoy ya la respuesta para que ustedes puedan compararlo con los deberes que ustedes hicieron. Este fue el orden en que se los presenté el domingo pasado. Primero iglesia, segundo Dios, tercero yo, cuarto trabajo y quinto familia, ¿sí? Este es el orden, al lado pongo otra columna que dice, este es el orden en que la mayoría lo enseña. Ustedes van a escuchar que en muchas iglesias cristianas se dice, primero Dios, segundo familia, tercero iglesia. Es decir, en muchos lugares se quita el yo y se quita el trabajo, y se enseñan solo 3 valores importantes en la vida cristiana. Y se los ubica de esta manera, primero Dios, segundo familia, tercero iglesia. Este es el orden en que la mayoría, en la siguiente columna, en que la mayoría declaran vivirlos, ¿sí? La mayoría, que son brutalmente sinceros, declaran que lo viven de esta manera. Primero yo. Segundo, algunos se tientan a poner yo también, pero bueno, no pueden ser tan egocéntricos, entonces dicen familia. Tercero, trabajo. Cuarto, iglesia. Y en último lugar, a Dios. Muchos hermanos, inclusive hermanos en la fe, dicen estar viviendo su día a día en este orden. Muchos, no pocos, muchos. Su vida está centrada en ellos, y después en su familia, después en el trabajo, después, al final, en la iglesia, y por último a Dios. La relación personal con Dios está casi muerta en algunos casos, ¿sí? Ahora, hay otra columna. Este es el orden en que la mayoría cree. La mayoría de los cristianos, siempre estamos hablando de la familia cristiana, este es el orden en que la mayoría cree que debería vivirlos. La mayoría de los cristianos cree que debería vivirlos de esta manera. Primero, Dios. Segundo, familia. Tercero, iglesia. Cuarto, trabajo. Y quinto, yo. Eso suena muy espiritual, ¿sí? Eso suena como que, wow, esta persona sí que está entendiendo las cosas espirituales. Primero Dios, segundo su esposa o su esposo, sus hijos, tercero la iglesia, atiende la iglesia, en cuarto lugar el trabajo. Si tiene que dejar el trabajo por ir a la iglesia, va a dejar el trabajo de lado para ir a congregarse, ¿sí? Y quinto, él, porque es tan humilde que se pone en el último lugar, ¿sí? Él se pone allá abajo de todo. Es tan humilde, él está al servicio de todos los demás valores importantes de su vida. Esto es la manera en que muchos acomodan estos valores, creyendo que así debería ser. Pero mire lo que dice el título de esta placa. Ninguna columna tiene sustento bíblico. Ninguna de estas columnas tiene sustento bíblico. Ninguna. Ni la que parece más espiritual. No sé cómo lo habrá anotado usted ahora, puede ir comparando, pero todavía no hemos hablado del orden bíblico. Ojo, atención a esto. Estamos hablando de distintas maneras en que la gente vive estos valores. Muy bien, vamos a avanzar ahora. La palabra de Dios nos muestra estos 5 valores en 2 órdenes. ¿Y por qué estamos hablando de estos valores? Porque tenemos que entrar en el pacto valórico. Recuerdan que este es el segundo tema que teníamos aquí que presentar en estas charlas que estamos teniendo de matrimonio. Muy bien. Tenemos que entrar en un pacto, en un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que ser un acuerdo de valores, de las cosas más importantes de la vida, ¿sí? Vimos que estos 5 valores
son los ejes sobre los cuales giran todas las actividades de la familia cristiana, prácticamente. Muy bien, si hay alguien que puede tener otro valor importante, puede meterlo allí también, puede ubicarlo en alguna parte, se tiene que ubicar también. Pero estos 5 valores, que son fundamentales, los principales, los que nos involucran a todos generalmente, estos 5 valores están ordenados en la Biblia, en la palabra de Dios, que es lo que sustenta todas las cosas, y están ordenados de 2 maneras, Una de manera cronológica, ¿sí? En la línea del tiempo fueron apareciendo de forma cronológica, y 2, en forma posicional. De forma posicional, la palabra de Dios también nos presenta a estos valores. Vamos a ver entonces de qué se trata esto. El orden cronológico. Génesis 1:1, es decir, el primer versículo del primer libro de la Biblia. Allí que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todavía no había creado al hombre, recién estaba comenzando a crear Dios. Entonces, ¿cuál es el primer valor que aparece de forma cronológica en esta línea del tiempo? El primer valor que aparece aquí, ¿quién es? Dios. Dios es el primero que aparece. Número 2, Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 26, en el 27, en el 26 dice, a su imagen y semejanza. Muy bien, creó Dios al hombre, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Primero creó a Adán y luego creó a Eva. ¿Sí? Primero creó al primer ¿qué? Al primer ser humano, es decir, al primer yo. El primer yo. Entonces, primero apareció Dios en la línea cronológica, segundo aparece el primer yo, llamado Adán. Tercero, Génesis 1:28 dice, y los bendijo. ¿Qué hizo Dios? Bendijo a ese varón y a esa hembra, llamados Adán y Eva, los bendijo. Y les dijo, tengan muchos hijos. ¿Sí? Les dijo, fructificad y multiplicaos, tengan hijos. Los unió. Allí aparece el primer diseño de la familia. La primer familia comienza con este primer matrimonio que Dios bendijo. Él fue el que inventó esto del matrimonio, ¿sí? Él fue el que inventó esto tan precioso, este diseño matrimonial, lo inventó Él. Él bendijo este diseño, ¿sí?, de la familia y le dijo a este varón y a esta hembra, a esta mujer, le dijo, ahora multiplíquense, tengan hijos y tengan muchos hijos, porque van a tener que llenar la tierra. Así que había que multiplicarse muchísimo para llenar la tierra. Muy bien. Entonces vemos aquí que en orden cronológico, en la línea del tiempo, primero apareció Dios en Génesis 1:1, segundo en Génesis 1:27 apareció el primer yo, y en Génesis 1:28 aparece la familia. Ya tenemos en orden cronológico entonces, primero Dios, segundo yo, tercero familia. Muy bien. Seguimos con el orden cronológico. Génesis capítulo 3, verso 19. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto sucedió después, inmediatamente, que el hombre había pecado allí en el huerto. Una vez que el hombre peca en el huerto, Dios se aparece y habla con ellos y sentencia a la serpiente y al hombre le dice, ahora vas a tener que comer tu pan
¿sí? La disciplina que Dios puso allí al hombre fue esto: vas a tener que comer tu pan con el sudor de tu frente, ¿sí? Con el sudor de tu rostro. En otras versiones dice con el sudor de tu frente. No con el sudor del de enfrente en todo caso, ¿sí? Sino con el sudor de tu frente. Es decir, nuestro trabajo, ¿sí? Es lo que tiene que sustentarnos ahora. Entonces, ¿qué apareció allí? El trabajo, el cuarto valor, aparece en la línea cronológica. Ahora resulta que pasaron aproximadamente 4.000 años de historia desde aquel entonces. 4.000 años de historia, y se produce el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2, verso 17, se cumple en Hechos 2:16, y comienza allí la dispensación del Espíritu, comienza allí la era de la gracia de Dios, comienza allí el tiempo de la iglesia gentil, comienza allí el reino de Dios a establecerse en todas las naciones a través de la iglesia de Jesucristo. Lo que nace aquel día en Hechos capítulo 2, verso 16, es precisamente la iglesia de Cristo. Dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Preste atención, como dice siervos y siervas. ¿Vieron? Como dice hijos e hijas. En el antiguo pacto esto nunca hubiese sido así. En el antiguo pacto solamente sobre varones podría haber venido el Espíritu Santo, y no sobre todos los varones, sino específicamente sobre varones profetas, varones reyes o varones sacerdotes. Pero ahora resulta que en esta nueva dispensación, ahora a nosotros, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:6, Dios nos ha hecho, Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Reyes y sacerdotes para Dios, profetas a las naciones. Nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca para anunciar lo que Dios quiere decirle a la humanidad en este tiempo, reconciliando al hombre con Dios, como dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Tenemos nosotros ahora el ministerio de la reconciliación por ser la iglesia de Cristo. Muy bien, pero la iglesia de Cristo, ¿cuándo vino a aparecer? 4.000 años después de este tiempo que estamos hablando allí en el huerto del Edén. Entonces, cronológicamente, en la línea del tiempo, lo último que vino a aparecer fue ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia. Ahora, dice la palabra de Dios que todas las cosas que pasaron en el antiguo pacto quedaron escritas para amonestarnos a nosotros los que hemos alcanzado los fines de los siglos. La palabra amonestar, si usted la busca en el diccionario, significa considerar algo, ¿sí?, para poder recibir un beneficio de eso o para evitar un daño que eso nos pueda provocar. Eso es cuando nosotros estamos considerando, estamos siendo amonestados para eso. Debemos considerar eso. Fue escrito para nosotros aquellas cosas, todo lo que quedó en el pasado. Entonces, todo esto que estamos viendo, este orden cronológico, fue escrito para nosotros también, ¿sí? Principalmente para nosotros. Hoy entendemos entonces que estos 5 valores aparecieron en la línea del tiempo en este orden. Primero, Dios. Segundo, yo. Tercero, familia. Cuarto, trabajo. Y quinto, iglesia. ¿Sí? Estos son los 5 valores ordenados cronológicamente en la palabra de Dios. Veamos ahora el orden posicional de estos valores. A ver qué tiene que decirnos la palabra de Dios respecto a el orden posicional, en cuanto a posiciones o escala de valores, ¿sí? En cuanto a esto, ¿qué tiene que decirnos la Biblia? Mateo, capítulo 22, verso 37. Mateo, capítulo 22, verso 37. Allí Jesús, hablando acerca del gran mandamiento, dice estas palabras. Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ok. Jesús está enseñando entonces aquí que lo primero y lo más grande que un hijo de Dios puede hacer es poner a Dios por sobre
todas las cosas en su vida. Dios en primer lugar. Sobre todo y ante todo, Dios. Sobre todo y ante todo, Dios. Si Dios quiere, haremos tal o cual cosa, como dice el libro de Santiago. No hagamos como los necios, dice Santiago, que dicen iremos y traficaremos y haremos negocios y compraremos y beberemos y disfrutaremos y haremos tal cosa. No, no. No planifique el futuro, que usted no es dueño ni siquiera del segundo que viene. Usted no es dueño ni siquiera del minuto siguiente. La vida no depende de nosotros, nuestra vida depende de Dios, de este ser maravilloso que nos ha amado tanto, que nos ha hecho el centro de su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo no lo vamos a poner a Él en primer lugar? El Dios soberano, el creador de este universo. Si usted tuviese un poquitito nada más, no digo que no lo tenga, digo si lo tuviese, gracias a Dios si lo tiene, si tuviese por lo menos un poquitito de conocimiento de la grandeza de este universo, se daría cuenta de la grandeza de nuestro Dios, ¿sí? Porque Dios no está en el cielo, los cielos están en Dios. ¿Se da cuenta? Dios está más allá de todo. El Dios que lo ha amado tanto a usted está más allá de todo. Él es digno de nuestro amor, digno de la adoración que se merece como Dios soberano, eterno y creador de todas las cosas. Él es digno de ser puesto en el primer lugar. Y no puesto allí para que esté en un pedestal para ser mirado como si fuese una estatua muerta. No. Poner a Dios en primer lugar significa que cada vez que usted toma una decisión en su vida, al primero que va a consultar es a Él, y Él habla por su palabra, como vimos en Hebreos capítulo 1. Cuando vamos a tomar una decisión de vida, cuando vamos a tomar una decisión de familia, una decisión de matrimonio, todas las cosas que vamos a analizar a lo largo de nuestra vida cristiana van a ser en base a lo que Dios dice en su palabra. No haremos, los hijos de Dios, cosas conforme a nuestros propios criterios, sino vamos a dejar de lado todas estas huecas sutilezas y filosofías y ideologías humanas y terrenales y le vamos a consultar a Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra respecto de determinado tema en nuestra vida? Entonces, eso es poner a Dios en primer lugar. Mi relación con Él es lo más importante. Es más importante mi relación con Dios que mi relación con mi esposa, que mi relación con mis hijos, que mi relación con la sociedad, que mi relación como pastor con la iglesia, todo. Dios es más importante que todo. Él debe ocupar mi mayor tiempo, mi mejor tiempo. A Él está consagrado la mejor atención de mi parte. Eso es adorarle. Adorar a Dios, ¿sí?, tiene que ver con postración. Está rendido delante de Él, completamente rendido. Adorar no es cantar, como muchas veces se lo asocia, aunque cantar también tiene que ver con adorar, ¿sí? Pero más bien es una posición que yo tengo ante Dios. La adoración tiene que ver con que yo me he rendido y me he postrado ante su palabra para hacer su voluntad. Eso es adorar a Dios y ponerlo en primer lugar. Muy bien, ahora en Mateo capítulo 22, Jesús sigue hablando. En el versículo 39, Jesús se refiere ahora al segundo mandamiento y dice, y el segundo es semejante a este primero. Dice, amarás a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué aparece allí? ¿Quién es el que se tiene que amar primero para poder amar al otro? Amarás a tu prójimo. ¿Pero como a quién? Como a ti mismo. Entonces, primero, ¿quién se tiene que amar? Yo. Si yo no me amo, mi amor hacia los demás va a ser un amor defectuoso. Yo debo amarme con un amor que no debe ser egocentrismo. No confundamos egocentrismo, no confundamos autoestima. No. Amor propio, este amor que el Señor habla, tiene que ver con amarnos conforme al criterio de Dios. ¿Quién es usted? ¿Sí? Si usted se ama conforme a lo que es, va a poder considerar al otro de la misma manera. ¿Me entiende? A ver, para que me entienda. ¿Cuántas mujeres creen que sus esposos son unos reyes? No responda.
Algunos, algunos se complicaron por ahí. Gloria a Dios por los que levantaron las manos. Ahora, ¿cuántos esposos creen de corazón, contéstese para usted mismo, que sus esposas son unas reinas? ¿Sí? Veo que algunos le están levantando la mano a la fuerza ahí. Muy bien. Son unas reinas. Ahora, estoy hablando en serio, no estoy hablando en broma. Su esposa es una reina. Su esposo es un rey. Y eso no lo digo yo. Hoy subí un pequeño pensamiento que algunos no lo terminaron de entender. Cuando allí decía, usted no es lo que Satanás dice que usted es. El diablo que te dice que eres, un perdedor. Usted tampoco es lo que el mundo dice que usted es. El mundo me mira a mí y dice, este es un loco, un fanático. No, yo no soy lo que dice el mundo tampoco. Mire, ni siquiera somos lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Porque usted en la mañana cuando se levanta se mira al espejo. ¿Y qué piensa de usted cuando se mira al espejo? ¿Sí? Eso que usted ve en el espejo tampoco es usted. Eso que ve en el espejo. Eso que usted ve en el espejo es una pobre imagen de la humanidad caída en pecado. Ese es el resultado del pecado en la humanidad y en el cuerpo, en la carne. En la carne se manifiesta la vejez, se manifiesta la enfermedad. En la carne se manifiesta la fealdad que causó el pecado a nosotros los seres humanos. ¿Me entiende? Tampoco eso es usted. Entonces, ¿qué es lo que somos? Pues nosotros somos lo que Dios dice que somos. ¿Y qué dice Dios en Apocalipsis 1:6, como les citaba hace un ratito? Que a nosotros nos hizo reyes y sacerdotes. Pueblo santo adquirido por Dios, sacerdocio real. Real sacerdocio consagrado para Dios. Eso es nuestra esposa y el esposo. Somos reyes de Dios. Ahora, ¿cuántos levantaron la mano y dijeron, sí, yo creo que mi esposa es una reina? Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿la tratas a tu esposa como una reina? Y las mujeres que pensaron que sus esposos eran reyes, ¿tratas a tu esposo como un rey? ¿Se da cuenta? De la medida que nosotros medimos a los demás y a nosotros mismos, como dice Jesús aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, si no tienes tú una medida correcta de cómo Dios te ve a ti y te mide a ti, ¿tú vas a medir a los demás con la misma medida? Por eso el amor flaquea, el amor se desgasta, el amor se cae, se carcome y todo, porque es muy humano. Está sostenido sobre algo muy humano. Pero si nosotros sostenemos el amor en el matrimonio y en la familia desde lo divino, vamos a creer lo que Dios dice y vamos a hacer lo que Dios dice. Ok. Mateo 22:39 dice, el segundo es semejante, el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo estas dos cosas nada más, dijo Jesús, cumplirás toda la ley de Dios y los profetas. Todo. Haciendo esto, agradas a Dios. Centralmente entonces, ¿qué es? Amar. Amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, hay algo llamativo aquí. La palabra prójimo tiene un sinónimo. Y es la palabra próximo, de cercano. ¿Sí? Entonces, la pregunta que te quiero hacer ahora es esta. ¿Quién es tu prójimo? Le estoy preguntando ahora al esposo y a la esposa. ¿Quién es tu prójimo más próximo? ¿Quién es tu prójimo más próximo? Es decir, el más cercano a ti. Pues nadie es más cercano a ti que aquel con el cual tú eres uno. Entonces, ¿quién es tu prójimo? Mujer. Tu esposo. ¿Quién es tu prójimo? Varón. Tu esposa. Ah, no, pero lo que pasa es que mamá... Sí, mamita tiene que tener su lugar. Mamita tiene que ser honrada como mamita. Pero mamita ya dejó de ser uno con nosotros, los esposos, y ahora los esposos somos uno con nuestra esposa.
nos guste o no nos guste a nosotros que somos un poquito hijos de mamita. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Entonces, nuestro prójimo más próximo es nuestra esposa. Y fíjense qué llamativo, que aún el RAE, el diccionario de la Real Academia Española, si usted busca en su diccionario la palabra prójimo, va a encontrar que allí dice cónyuge. Cónyuge. Su cónyuge es el prójimo más próximo que usted tiene. ¿Sí? Ahora, entonces, primero, Jesús dijo, posicionalmente hablando, primero está Dios. Segundo, estoy yo, que debo amarme y debo estar cerca de Dios para tener una excelente relación con Él, para que todo lo demás sea bendecido en mi vida. Porque si yo no me amo de esa manera, no podré amar bien a mi prójimo, que mi prójimo más próximo es mi cónyuge, mi esposa o esposo. ¿Sí? Efesios 5:28 dice de esta manera, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Vieron cómo aquí ratifica esto del prójimo? Aquí habla específicamente del varón y su esposa. Aquí habla específicamente de matrimonio. Dice que el marido debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Entonces, si tú tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿en quién lo vas a demostrar? En tu prójimo más próximo, en tu esposa. Y esposa lo vas a demostrar en tu esposo, tratándose como Dios los ve y no como ustedes se ven. ¿Sí? Porque a veces las esposas nos ven a nosotros y lo que menos ven en nosotros es un rey. O algunas ven el rey de y le ponen un calificativo. Entonces, si nos vemos con nuestros propios ojos nos vamos a descalificar muchas veces, pero si nos vemos con los ojos de Dios, vaya que va a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos. Bien, entonces primero Dios, segundo yo, tercero familia. Posicionalmente vamos viendo cómo el Señor ordenó cosas de esta manera. Cuarto, ¿qué es lo que aparece en cuarto lugar? Trabajo. ¿Qué dice Timoteo? 1 Timoteo 5:7 y Efesios 5:28 dicen así. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, para que los hermanos vivan una vida irreprensible. Y dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y escuche lo que dice ahora. Y es peor que un incrédulo. Peor que un incrédulo. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí el apóstol Pablo está hablando directamente a los hombres porque está viviendo en una sociedad que en aquel entonces ponía sobre el hombre, el varón me refiero, o la obligación del sustento de la familia. Eso no está mal, ¿sí? Pero las sociedades han ido cambiando en el tiempo y hoy está ocurriendo algo que pasó en las sociedades antiguas también en otro tiempo. Si ustedes leen el capítulo 31 de Proverbios, se van a encontrar con un título intermedio allí que dice la mujer virtuosa. La mujer virtuosa. Y si ustedes analizan, más aún si lo hacen en una Biblia de lenguaje actual, si leen el Proverbio 31 cuando habla de la mujer virtuosa, ustedes se van a dar cuenta que es una mujer empresaria, que empezó primero trabajando con sus manos, haciendo cosas artesanales, después se compró una viña, después produjo cosechas, vendió la cosecha y se compró campos y se transformó en una emprendedora textil, una empresaria textil, ¿sí? Y fue creciendo, evolucionando económicamente y sustentaba a su familia. Entonces, esto de que el varón solamente tiene que sustentar, no siempre. Eso tiene que ver con el acuerdo local, con el acuerdo matrimonial. Si un varón gana lo suficiente como para poder sustentar su familia y sus hijos, pues gloria a Dios si es así, hermanos. Gloria a Dios si los hijos pueden tener a su mamá en casa. Gloria a Dios si eso es posible. Ahora, si no se puede y mamá tiene que salir a trabajar, es considerada, como dice la Biblia, una mujer virtuosa. ¿Se da cuenta? Una mujer virtuosa también es una mujer que trabaja, una mujer que sustenta a su familia.
Muy bien. Ahora dice, Efesios 5, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea, luego dice como también Cristo a la iglesia. Es decir, el que sustenta y cuida, el que tiene el deber directo sobre su cabeza, es el varón. Allí sí hace del varón el objetivo de esta palabra y le dice, el que sustenta y cuida a su esposa es el varón. La mujer será una ayuda idónea, ¿sí? La mujer puede ser una ayuda idónea. O en algunos casos excepcionales hay ciertos matrimonios modernos, y cuando digo modernos no estoy diciendo mundanos, porque a veces se mezcla lo moderno con lo mundano, no estoy hablando de eso, estoy hablando de matrimonios que se han sacado de encima, de su mente, el mote del patriarcado, el machismo, el feminismo y todos los ismos que andan dando vuelta por el mundo, ¿sí? Y ¿qué han logrado? Muy bien, si la esposa es una profesional y el marido no encuentra trabajo, ¿qué van a hacer? ¿Se van a andar complicando con que, ay, no, el rol del hombre? No, la mujer trabaja, sustenta su casa y el marido lavará los platos. No se le va a caer nada al marido, ¿sí? Entonces, es cuestión de pacto, ¿se da cuenta? Es cuestión de entrar en pacto, es tomar acuerdos, ponernos de acuerdo y respetar esos pactos, ¿sí? Después es la forma en que el Señor nos manda en su palabra. Y por último, ya estamos terminando. En el orden posicional aparece la iglesia. Dice Efesios 4, 11 al 15, dice, y él mismo, Jesús, el Señor glorificado, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la altura de un varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús. Amén. Ok. ¿De qué está hablando esto? Esto está hablando de los ministros. Y dice aquí, él mismo constituyó a unos esto y aquello. En otras versiones bíblicas dice, y dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dio a la iglesia. Estos son dones ministeriales. Son los regalos de Dios dados a los hombres, como dice más arriba, puede leer el contexto de este pasaje y va a ver cómo viene diciendo que la gracia de Dios ha sido derramada sobre los hombres de esta manera. Son los regalos de Dios, que a su vez son los regalos que Dios le dio a la iglesia, ¿sí? Dios le dio a la iglesia el regalo de los ministros. ¿Para qué? Para que la iglesia sea perfeccionada, sea edificada, la iglesia crezca, ¿sí? La iglesia ya no sea infantil desde el punto de vista doctrinal y crezca firme, saludable, equilibrada, armoniosa con su perfecta voluntad. Para eso Dios le dio a la iglesia los ministros. La iglesia vino a aparecer cronológicamente en la última posición. Y Dios, como ya pudimos comprobar, puso primero en el orden posicional, Él está primero, segundo yo, tercero familia, cuarto trabajo, porque si no yo vengo a ser peor que un incrédulo, ¿sí? Y les voy a poner un ejemplo bien práctico. Hay algunas personas que creen que la iglesia es el templo o el salón donde se reúne la congregación. Error. Muchas veces se escucha decir a algún hermano la expresión de el domingo vamos a ir a la iglesia. No, usted no va a ir a la iglesia. Si usted va a algún lugar, la iglesia va donde usted va, porque la iglesia es usted. ¿Entiende? Usted es la iglesia. Cuando nos congregamos, somos la congregación de la iglesia de Cristo. La palabra iglesia significa, del griego eclesía, significa los llamados de afuera, los que han sido llamados del mundo a ser parte de el cuerpo de Cristo, ese cuerpo místico, universal de Cristo en toda la tierra. No se puede meter dentro de un templo. Un templo no es una iglesia.
Los templos son de origen pagano. Los templos no fueron hechos para los cristianos. A los cristianos en el año 300 después de Cristo los metieron en los templos paganos, en el tiempo de Constantino, el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, ¿la iglesia quiénes son? Nosotros, las personas que componemos la congregación de Cristo, los que hemos creído en Él. Nosotros somos la iglesia. En este momento estamos en la iglesia. En este momento estamos congregados como iglesia. Y aquí en medio de nosotros está la presencia del Señor, y el Señor a la iglesia le dio estos dones para que la iglesia crezca. Entonces, présteme mucha atención porque este es el cierre que viene a traer una revelación muy especial de estos 5 valores. Cuando usted los ordena verticalmente, de arriba para abajo, de mayor a menor, de mayor importancia a menor importancia, esa es la idea que predomina en su mente, ¿no? Como que estamos ordenando, obviamente, de mayor a menor, de mayor importancia a menor importancia. El hecho de poner a la iglesia en el último lugar no quiere decir que usted va a descuidar ese valor porque lo puso en último lugar, ¿sí? Porque a veces, donde yo he enseñado esto, han sido tan inmaduros algunos que dicen, bueno, el domingo tengo un cumpleaños, así que el cumpleaños de un primo lejano que no sé, no lo veo hace como 20 años, pero como es parte de la familia, entre comillas, porque familia, me faltó decir esto, y lo digo ahora para no olvidarme, familia, ¿qué es familia? Papá, mamá, hijos. Eso es familia. Los demás, ¿qué son? Familiares. Familiares. Familia, como vimos allí en Génesis, es papá, mamá y sus hijos. Los demás son familiares. Entonces, cuando decimos que la familia ocupa un lugar, estamos hablando de esposa e hijos o esposo e hijos. No estamos hablando del primo lejano que hace 20 años que no lo veo y que cumplió años y ahora voy a dejar de reunirme en la iglesia para ir a reunirme con mi primo de hace 20 años que no lo veo. No, hermanos, tenemos que poner cada cosa en su lugar y cuando las ponemos las tenemos que respetar a todas, porque todas son valiosas y esto es lo importante de la iglesia, lo que dice Efesios, ¿sí? Allí que dice que ha sido dado a la iglesia estos dones para que la iglesia sea edificada, la iglesia se perfeccione, pero la iglesia se perfecciona siendo iglesia, siendo congregación, ¿sí? Muy bien. Este es el punto. Este es el punto importante. ¿A través de qué usted llegó a conocer el valor más importante de su vida? ¿Quién se lo hizo conocer a Dios? La iglesia le hizo conocer a Dios. La iglesia es la que tiene esa función en la tierra. Dar a conocer a Cristo. Dar a conocer a Dios a las naciones. Ahora, ¿dónde crece usted espiritualmente? ¿Dónde usted se edifica? ¿Dónde usted se fortalece en la fe? ¿Dónde usted comienza a progresar en la santificación, en el entendimiento de las cosas de Dios, de la revelación que Dios tiene para su vida? ¿Dónde la encuentra? ¿En la escuela? ¿En la universidad? ¿O en la iglesia? En la iglesia. Ahora, ¿dónde son edificadas las familias? ¿Dónde son fortalecidos los vínculos matrimoniales? ¿Dónde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en el temor del Señor? ¿Dónde llegamos al conocimiento de todas las cosas de la vida que Dios quiere para nosotros? En la iglesia. Es aquí donde nosotros nos edificamos. En la iglesia, a través de los ministros que Dios puso, ¿dónde? En la iglesia. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿dónde siembra usted para cosechar bendición de Dios? De acuerdo a lo que dice 2 Corintios 9, 6 hasta el 10, 11 allí, cuando habla de cuando nosotros sembramos de nuestras ofrendas para toda buena causa, como dicen algunas versiones bíblicas. ¿Hacia quién estaban sembrando? ¿Para quién estaban sembrando estos hermanos de Macedonia, como viene contando Pablo desde el capítulo 8 de 2 Corintios? De la iglesia. De Jerusalén, en la iglesia. Cuando sembramos en la iglesia, en este caso eran ofrendas financieramente hablando, está allí Pablo. Cuando se siembra en la iglesia y en la causa de la iglesia, ¿qué dice la palabra? Cosecharás según tu siembra. Si fuiste generoso, Dios será generoso contigo
en cuanto a las finanzas, lo dice claramente. Ahora, si tú eres, como dicen en Chile, manito de guagua, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbio? El que retiene más de lo que es justo, viene a pobreza. Viene a pobreza el que retiene más de lo que es justo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el terreno más fértil donde yo hago bien en sembrar mis finanzas? La iglesia. Es decir, que mi trabajo va a ser bendecido cuando yo bendiga con el fruto de mi trabajo la iglesia. ¿Se da cuenta, amados? ¿Se dan cuenta? Es decir, que el último valor que aparece posicionalmente en esta escala de valores resulta ser un valor fundamental. Por eso quedó abajo de todo, como fundamento que sostiene toda esa escala de valores vertical hacia arriba. Gloria a Dios por la iglesia, que nos ha hecho conocer a Dios, que edifica nuestra vida, que bendice nuestra familia y aún fructifica en el área de las finanzas. Nuestro trabajo es bendecido. Gracias a Dios por todo esto. El justo por su fe vivirá. ¿Su fe en qué? En la palabra. Amén. Terminamos con este texto entonces. Lo que sustenta nuestra vida y nuestra familia, nuestro matrimonio es su palabra. Juan 8:30 dice, hablando estas cosas Jesús, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Ok, aquí mismo en estos 3 versículos usted puede ver esas 3 categorías que yo les hablaba hace un ratito. Usted puede ver allí oyentes que creyeron en él. Creyentes a los cuales Jesús no les llamó discípulos. Es decir, una persona puede ser creyente y no ser discípulo. Porque Jesús dijo, si ustedes que creyeron, que son creyentes, quieren ser mis discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. Entonces la invitación de Dios en esta tarde es, hagamos discípulos dentro de nuestra familia, del seno familiar. Discipulemos a la esposa, discipulemos al esposo, discipulemos a los hijos. Porque si hacemos esto, lo que haremos será permanecer en la palabra de Dios. Y si permanecemos en la palabra, seremos libres de todos los ataques de destrucción sobre nuestro matrimonio y nuestra familia. Aún nuestras generaciones serán bendecidas cuando tengamos al baluarte de la palabra de Dios como la verdad y el estandarte que levantamos en alto para sostener a nuestra familia, mirando siempre a Cristo, poniendo los ojos en Jesús siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.